Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Argentina, Buenos Aires. Nuestro director es el Morey Yohanan Besma. Mi nombre es Pablo García. Vamos a estar viendo la Parashá, la quinta de la Torá, que es Hayé Sará. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando, que podamos difundir la Torá y los 7 preceptos universales que son para los noágidas. Estamos en la porción semanal de la Torá, Hayé Sará, que es la vida de Sara. Esta porción semanal de la Torá, es la quinta del libro de Bereshit. Cuando empezamos a leer la Torá en el capítulo 23, ahora vamos a leer el versículo, nos vamos a encontrar que habla de la muerte de Sara. Pero entonces, ¿por qué se llama Hayé Sará, la vida de Sara? Es porque cuando nosotros dejamos este plano físico, en realidad no termina todo, sino que comienza todo o sigue todo. Vamos a leer el capítulo 23, verso 1 de la Parashá Hayé Sará, el libro de Génesis o el libro de Bereshit. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Rashi, que es un comentarista de la Torá, dice así: Sara falleció a los 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué en vez de decir 127 dice 100 años, 20 años y 7 años? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver qué mensaje encierra ahí la Torá, qué enseñanza nos quiere traer. Recordamos siempre que la Torá, si la leemos literal, es simplemente una historia, pero hay un mensaje divino, hay un mensaje para estos días. ¿Y qué mensaje podemos sacar de la muerte de Sara? Si nos enfocamos en la vida de Sara, vamos a ver que era una mujer íntegra, una mujer con mucha bondad, una mujer llena de emuná como su esposo Abraham. ¿Y qué quiere decir entonces Rashi cuando trae esa aplicación? ¿Por qué dice que murió a los 100 años, 20 años y 7 años? Para entender un poquito esto vamos a recordar, los niños a los 13 años de edad hacen el Bar Mitzvah y las niñas un año antes hacen el Bat Mitzvah, y es cuando a ellos se los considera ya adultos para la Torá, que ya empiezan a ser responsables de sus actos. Entonces dijimos, 12 años para la mujer, 13 años para el varón. Después en la adolescencia y en la juventud, de los 13 años los niños y los 12 las niñas, hasta los 20 años, no se los puede sancionar ni tampoco se los puede premiar. No tendría permiso la Corte Celestial para aplicar una sanción a los jóvenes hasta los 20 años. Entonces, cuando Rashi explica que Sara a los 100 años era como de 20 años, eso quiere decir que Sara era pura, que a los 100 años no se le encontraba pecado, que a los 100 años era íntegra, era pura. Y luego dice, y a los 20 años tenía la belleza de 7 años, de una niña de 7 años. Y acá no está hablando de la belleza física, porque no se puede comparar una niña de 7 años con una joven de 20 años. Pero sí se puede comparar el interior de la persona y la pureza. Una niña de 7 años que todavía no es considerada mayor de edad para la Torá, es pura. Con esa pureza vivió Sara. O sea que los 127 años que ella vivió eran íntegros, eran puros. Entonces esto qué enseñanza nos trae a nosotros. Que Sara, y ahora vamos a ver también a Abraham, que Sara aprovechó cada día de su vida. No desaprovechó ninguno. Sara aprovechó cada momento que vivía. Cada día hacía misericordia, cada día hacía bondad. Cada día ella buscaba una ocasión para hablar del monoteísmo. Igual que su marido, como vimos en la porción semanal de la Torá anterior, Vayera, que se casó Abraham con Sara, y cuando iban a una reunión o iban a un lugar, Abraham hablaba a los hombres del monoteísmo, de la fe, del único Dios, y Sara lo hacía a las mujeres. Eran iguales en ese sentido. Entonces, ¿cómo se presentó Sara en la puerta celestial? ¿Cómo se presentó? Con todos sus días cargándolos, con todos sus días buenos. Esto es para reflexionar, para que nosotros hoy pensemos, ¿cuántos días tenemos nosotros para presentarle a Hashem? ¿Cuántos días tenemos nosotros para presentarle a Dios? De caridad, de bondad,
de cumplir los preceptos, de difundir, de ayudar a los demás, de ser un buen padre, de ser un buen hijo, de ser un buen patrón, de ser un buen empleado. ¿Cuántos días tenemos de esos? De estar alegres, ¿cuántos días? ¿Cuántos días vamos a presentar? Fíjese, Sara, 127 años, completa. Vamos a ver entonces en la Torá que dice en el capítulo 25, versículo 7, que habla de la muerte de Abraham. La Torá dice así, en total, Abraham vivió 175 años. Y dice también aquí, 100 años y 70 años y 5 años, significando que a los 100 y a los 70 estaba tan puro de pecado como a los 5 años. Y luego en el versículo 8 dice así, expiró Abraham y falleció en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido con su pueblo. Acá vemos lo mismo, que Abraham tenía completo los años completos de su vida. La enseñanza que tenemos que tomar tanto del traspaso de este plano físico al plano espiritual de Sara, continuando la vida espiritual de Sara y de Abraham, es que ellos se presentaron con todos los días completos, puros, con pureza. Las personas siempre hacen un balance de su vida cuando están en los últimos días, cuando la persona sabe que se está por ir, empieza a ver qué hizo con sus días. Tomando esto de los días y qué hacemos con nuestro tiempo, está bueno que lo haga la persona que está sana, la persona que es joven, que tiene 25 años, que tiene 30, 40, 50, para saber qué hizo con sus días y qué va a empezar a hacer con sus días. Y de eso se trata la vida, de no pasar como un animal o como un simple gusano que nacen, se reproducen y mueren, sino que vinimos a este mundo con un propósito y debemos cumplirlo. Como hizo Abraham, desde que tenía 3 años empezó a cumplir el propósito de ser un monoteísta, de ir contra la idolatría, de ponerse del otro lado del mundo y llegar a ser un profeta y convertirse en el padre del pueblo de Israel. Él cumplió su propósito. Sara, su compañera, también. Pasaron muchas cosas en esta para allá. Y como Rashi explica en la Torá de la muerte de Sara y de la muerte de Abraham, nos trae para reflexionar en nuestras vidas qué hacemos con nuestro tiempo y cómo nos vamos a presentar, con cuántos días nos vamos a presentar ante Hashem. Cuenta el Midrash que tanto Abraham como Sara vivieron su vida íntegra sirviendo al Creador. Sirviendo al Creador, y que en ningún instante de su vida, escuchen bien, ningún instante de su vida ellos sintieron que no estaban delante de la presencia de Hashem, de Dios. Ni siquiera un instante de su vida. Por eso, ahora sí, entendemos por qué Rashi explica de los 127 años y cómo lo describe, que todos los días de ellos, tanto de Abraham como Sara, fueron íntegros para servir a Hashem. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en estos días, integridad, sentir que Hashem nos rodea en todo lo que vemos, que Dios nos rodea en toda la naturaleza, donde tocamos, lo que hacemos, lo que vemos. Hay mensajes de Hashem, de Dios en todos lados, en todo lo que nos sucede, y de esa forma debemos vivir. De esa forma, sintiendo como Abraham y Sara, en ningún instante se sintieron que estaban solos, en ningún momento. En ningún momento siempre sentían que estaban delante de Hashem. Siempre, delante de Dios. Y todos sus días para ellos fueron ganancia. Fueron de bondad, como dijimos lo primero, de bondad. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Es la pregunta que me hago y que les voy a dejar. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Es todo para trabajar? ¿Es todo para nuestro cuerpo, para el alimento, para el gimnasio? Que no está mal. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Hashem? ¿Cuántas horas en el día o algún día en la semana? ¿Cuánto estudiamos? ¿Cuánto nos esforzamos para ser mejores personas? Para ser íntegros delante de Hashem. Esperemos que Hashem nos dé fuerza, que nos dé la integridad de Sara y de Abraham para que todos nuestros días, para cuando terminemos nuestros días acá en este plano físico, tengamos muchos días para poder presentar a Hashem. Gracias por todo, espero que les haya gustado, que Hashem el bendito sea, le esté bendiciendo a cada uno.
No se olviden de suscribirse, de comentar, de compartir este canal, darnos un like. Nos vemos en la próxima para allá. Gracias por todo. Chao.